Cuando empezamos a trabajar en este video, ni siquiera podíamos imaginar cuántos hechos interesantes, oscuros y extraños descubriríamos. Cada nueva página de la historia despertaba preguntas cada vez más inquietantes. ¿Por qué nos ocultaron todo esto? ¿Y por qué lo siguen escondiendo incluso ahora? Créanme, lo que verán en este video los sorprenderá más de una vez. Por eso les recomiendo verlo hasta el final, porque allí conocerán lo más interesante y lo más impactante. Solo así podrán formarse su propia opinión sobre lo que durante tantos años se mantuvo en las sombras. Imagina esto. Un hombre de 73 años, con cara de piedra y ojos diminutos y atentos, está sentado junto a un teléfono fijo beige en una casa de Madrid. Es 19 de octubre de 1989. Falta un minuto para la 1 de la tarde. En Estocolmo, alguien tiene ya decidido si el mundo recordará su nombre o si lo enterrará bajo toneladas de olvido. En la mesa, junto al cenicero y al vaso de whisky, hay dos cosas. Una carta sin abrir de un joven escritor que lo detesta y un recorte de periódico donde apuestan el Nobel de Literatura entre un español polémico y un rival más amable, más correcto. Él sabe perfectamente quién es el español incómodo. El reloj se come los segundos. Si suena el teléfono, será el quinto español en conquistar el Nobel. Si no, será el viejo gruñón que se quedó a las puertas mientras su competidor, más joven, más limpio, más políticamente correcto, se lleva la gloria. Antes de que ese teléfono suene o no suene, tenemos que recorrer una vida entera hecha de enfermedad, guerra, censura, insultos, carcajadas y páginas manchadas de sangre. Porque para entender qué está realmente en juego en ese minuto, hay que empezar muy lejos de Estocolmo, en un rincón lluvioso de Galicia llamado Iria Flavia. Iria Flavia no es el centro del mundo. Es una parroquia pequeña, verde hasta el hartazgo, con campanas que rompen la niebla y gallinas que se cuelan en las vías del tren. Allí, el 11 de mayo de 1916, nace un niño al que en la pila bautismal le encasquetan una ristra de nombres interminable. Camilo José María Manuel Juan Ramón Francisco Javier de Jerónimo. Ni siquiera el cura puede decirlos de corrido sin respirar. La casa familiar es un pequeño universo donde se mezclan Galicia y el mundo. Su padre es gallego, hombre serio, de números, de cuentas. Su madre trae consigo apellidos que suenan a barcos, a puertos lejanos, a otros idiomas. En la mesa se habla de negocios, de herencias, de política, de una España que cambia de régimen casi tan rápido como cambian las estaciones. Pero al pequeño Camilo le interesan menos esos discursos que el sonido de las palabras mismas. Se queda embobado escuchando las voces de los adultos, cómo se estiran las vocales cuando se enfadan, cómo se acortan cuando hablan de dinero, cómo se cargan de veneno cuando nombran a un adversario político. Él no lo sabe todavía, pero está recogiendo munición para su futuro. Un arsenal de tonos, de giros, de insultos, de refranes que algún día explotará en sus libros. Su infancia tiene por fuera la apariencia de una felicidad clásica. Juegos, hermanos, verano, el olor de la tierra mojada. Pero por dentro hay algo inquietante. Los adultos se callan cuando él entra en la habitación. Hablan en voz baja de un país enfermo, pobre, injusto. Hablan de revoluciones, de golpes, de generales. Camilo oye esas palabras como quien oye truenos lejanos. Aún no han llegado, pero se acercan. Y sin saberlo se le va clavando en la mente una idea brutal. Si el mundo es sucio, la literatura no puede ser limpia. Entre 1921 y 1925, la familia se traslada a Vigo y luego definitivamente a Madrid. Para un niño gallego acostumbrado a la lluvia, a las piedras cubiertas de musgo, Madrid es otro planeta. Polvo en vez de niebla, tranvías en vez de vacas, un ruido que no se apaga nunca. Las calles son largas, rectas, llenas de soldados, de mendigos, de vendedores ambulantes. Una ciudad que huele a carbón, a tabaco y a sopa barata. Lo matriculan en los escolapios de la calle General Díaz Porlier. Allí descubre dos cosas importantes: que tiene talento para las palabras y un talento aún mayor para meterse en problemas. Su sentido del humor es corrosivo, su lengua demasiado rápida.
Le cuesta obedecer sin preguntar por qué. Un día, furioso con un profesor, agarra un compás y lo lanza como si fuera un dardo. El metal corta el aire, se clava donde no debería, y el gesto adolescente tiene consecuencias muy adultas. Expulsado. De la noche a la mañana se queda sin colegio, sin compañeros, con la etiqueta de conflictivo pegada a la frente. Lo mandan a los maristas, en Chamberí. Allí intenta encajar, pero no puede evitar ser quien es. Un muchacho que se ríe de la solemnidad, que se burla de los discursos huecos, que organiza bromas pesadas, que no se arrodilla ante la autoridad solo porque lleve sotana o uniforme. 4 años después, otra expulsión. Esta vez por organizar una huelga estudiantil. Un gesto pequeño, casi infantil, pero que contiene ya el germen de algo más grande. La certeza de que la autoridad se puede desafiar, y que cuando se desafía, te castiga. Estas 2 expulsiones, que podrían parecer simples travesuras escolares, son en realidad ensayos generales de su vida futura. Cada director, cada profesor indignado, es un boceto de censores, ministros, académicos, críticos literarios con los que se enfrentará más adelante. Y cada castigo, cada portazo, cada expediente, le enseña algo esencial. Si quieres decir lo que piensas, tendrás que pagar un precio. En 1931, cuando apenas tiene 15 años, y la Segunda República Española acaba de proclamarse, el castigo deja de venir de un profesor ofendido, y viene de donde menos lo espera, su propio cuerpo. Diagnóstico: tuberculosis. Hospital: Sanatorio de Guadarrama. De pronto el bullicio de Madrid desaparece. Lo sustituyen un edificio blanco, perdido en la sierra, rodeado de pinos inmóviles, nieve en invierno, silencio espeso. Las habitaciones son frías, las sábanas ásperas, el tiempo un animal cansado que apenas avanza. Los días son todos iguales: tos, fiebre, inyecciones, cucharadas de jarabe. Una radio que suena lejos con noticias que parecen de otro mundo. Pero en esa pausa forzada, mientras los otros pacientes miran al techo o cuentan los azulejos, Camilo hace algo que cambiará su destino. Lee. Lee como un poseso. Devorando libros, pasando de Baroja a los clásicos del siglo de oro, de los filósofos a los novelistas extranjeros, descubre que el idioma español puede ser al mismo tiempo elegante y brutal, filosófico y tabernario, poético y grosero. En el sanatorio empieza a escribir las primeras páginas de un libro que con el tiempo se llamará Pabellón de Reposo. Allí intenta atrapar, con palabras, esa sensación de pasillo interminable, de camas alineadas en fila, de respiraciones agitadas por la noche. Intenta poner por escrito la mirada extraviada de los enfermos, la mezcla de miedo y aburrimiento, la risa histérica que a veces estalla en la sala cuando alguien cuenta un chiste indecente para espantar a la muerte. Hay una imagen que lo persigue y que se le clava en la memoria como una astilla: la cama vacía. Cada vez que un compañero muere, el colchón se queda frío y mudo. La enfermera cambia las sábanas, abre la ventana, entra un aire más frío todavía, y al día siguiente hay otro cuerpo tumbado allí, esperando su turno. Ese simple gesto rutinario, esa rotación de camas, es su primera experiencia clara de lo que luego describirá como la fragilidad rabiosa de la condición humana. Camilo sale del sanatorio con una promesa íntima, casi supersticiosa. Si la muerte le da una prórroga, él no va a perder el tiempo escribiendo mentiras decoradas. No va a embellecer el sufrimiento con palabras suaves. Va a contar las cosas como son, sucias, violentas, a veces crueles, a veces ridículas. Esa urgencia, nacida del roce temprano con la muerte, va a acompañarlo siempre, como un reloj invisible marcando los segundos que le quedan. Mientras él intenta rehacer su vida, España entera se descompone. Las promesas de la República se mezclan con disturbios, discursos encendidos, conspiraciones de café. En 1936, cuando por fin empieza a sentir que la vida se abre de nuevo, estalla la guerra civil. Tiene 20 años. El país se rompe en 2 mitades irreconciliables. Camilo, de inclinaciones conservadoras,
Se acerca al bando sublevado, el que terminará imponiéndose bajo el mando de Franco. Viste uniforme, empuña un fusil, aprende de golpe la lógica brutal del miedo. Corre agachado entre disparos, duerme en barracones húmedos, oye el silbido de las balas demasiado cerca. Un día, una granada perdida estalla demasiado próxima, lo hiere, lo lanza contra el suelo, lo llena de metralla. Lo mandan a un hospital militar en Logroño. Es una ironía casi cruel. El mismo cuerpo que había albergado la tuberculosis, ahora alberga fragmentos de metal. Mientras los cirujanos lo cosen a puntos, Cela comprende que la muerte no es una abstracción filosófica ni una página de novela. Es el rostro del soldado de al lado, que hace un minuto cantaba una copla y ahora es solo un cuerpo deshecho, una bota perdida, una mancha en el suelo. La guerra termina en 1939. España queda muda, llena de viudas, de huérfanos, de delatores, de silencios espesos. El país es un mapa de cicatrices. Camilo vuelve a Madrid con un uniforme que ya no sirve para nada y una mezcla de cansancio y rabia que no sabe dónde colocar. Intenta retomar estudios universitarios, esta vez de Derecho. Se sienta en aulas frías. Escucha a profesores muy seguros de sí mismos explicar códigos y artículos. Pero algo en él ha cambiado para siempre. Las aulas le interesan menos que los cafés llenos de humo, donde se habla de literatura, de política, de quién fue fusilado y quién se salvó por milagro, gracias a un conocido o a un papel firmado a tiempo. Para sobrevivir, encadena trabajos burocráticos. Ficha en oficinas grises, aprende a sellar papeles mecánicamente, memoriza procedimientos inútiles. Es un funcionario más, un número en una lista. Pero por las noches, cuando la ciudad se apaga y solo queda el rumor de tranvías tardíos, se sienta ante una mesa pobre, con una bombilla amarillenta colgando del techo, y empieza a escribir el libro que va a dinamitar la literatura española de posguerra. Cuanto más rutinario y asfixiante su trabajo diurno, más feroz se vuelve su escritura nocturna, como si necesitara equilibrar la balanza. Por cada gesto de obediencia en la oficina, una blasfemia en el papel. Por cada formulario rellenado, una escena de violencia brutal. Por cada sí señor murmurado a un superior, una carcajada salvaje dirigida al mundo. Imagina una España oficial que presume de paz, de orden, de moral católica. Una España que se hace fotos en blanco y negro, muy digna, muy solemne, con banderas, con misas, con desfiles militares. Bajo esa superficie, sin embargo, hierven otras cosas. Campesinos aplastados por la miseria, mujeres encerradas en casas oscuras, curas hipócritas, violencia cotidiana, humillaciones pequeñas que se repiten día tras día. En medio de ese paisaje aparece Pascual Duarte, un campesino extremeño condenado a muerte que decide contar su vida desde la cárcel, esperando la ejecución. Es un tipo que mata perros, mata a su propia madre, mata casi sin entender por qué. Un hombre que parece arrastrado por una fatalidad ciega, como si el mal le hubiera caído encima como una tormenta inevitable. En 1942, con solo 26 años, Camilo José Cela publica La familia de Pascual Duarte. Lo que pone en esas páginas no se parece a nada de lo que el régimen quiere mostrar al mundo. No hay héroes, ni mártires, ni retórica patriótica. Hay miseria, fatalidad, rabia. El lenguaje es seco, duro, lleno de expresiones campesinas, de frases cortadas, de silencios. A veces es obsceno, a veces es lírico, a veces parece que el narrador se ahoga en sus propias palabras. Y debajo de toda esa brutalidad, late una compasión rara, retorcida. Pascual no es un monstruo de folletín, no es el villano de una fábula moral. Es un hombre perdido en un país que nunca le dio una oportunidad. Un tipo que ha crecido rodeado de golpes, de insultos, de fatalismo, y que responde con lo único que ha aprendido: la violencia. Cuando el manuscrito empieza a circular, las reacciones son extremas. Algunos amigos le dicen a Cela que está loco, que eso no lo van a dejar publicar jamás, que se está buscando problemas serios. Otros lo felicitan en secreto, bajando la voz, como si elogiar el libro fuera ya un acto de conspiración. En un país donde todos fingen que la pobreza y la brutalidad han desaparecido por arte de magia,
El libro es un espejo sucio plantado en mitad del salón. Mientras tanto, en otros despachos y cafeterías, hay escritores que toman una decisión distinta: adaptarse. Escriben novelas más dulces, más edificantes, con campesinos resignados y curas sabios, finales moralizantes y personajes que aprenden a obedecer. Novelas que no molestan a nadie, que gustan a los censores, que ganan premios oficiales. Son, sin saberlo, los competidores de Cela en la carrera por convertirse en la voz de la España de posguerra. Él los mira de lejos, con una mezcla incómoda de desprecio y miedo. Desprecio porque los ve como escritores domesticados, dispuestos a limar la verdad para agradar al poder. Miedo porque se le cuela una duda en la cabeza. ¿Y si al final el país prefiere consolarse con mentiras hermosas en vez de enfrentarse a verdades brutales? ¿Y si la historia la escriben ellos, con su tono correcto, y él queda reducido a un escándalo pasajero, a una nota a pie de página? La respuesta llega pronto. La familia de Pascual Duarte ve la luz, a trompicones, entre cortes y recelos, primero vigilada, luego perseguida, al mismo tiempo prohibida y buscada. El impacto es inmediato. Hay lectores que se escandalizan, otros que se sienten, por primera vez, retratados sin maquillaje. Algunos críticos inventan una palabra para intentar atrapar aquello que han leído: tremendismo. Como si ese término pudiera contener el olor a sangre, a sudor, a establo, a confesión desesperada que desprende el libro. Los censores empiezan a inquietarse. ¿Cómo ha pasado ese manuscrito por la red de filtros morales? ¿Quién dejó escapar este retrato despiadado de la España pobre y violenta? En algunos círculos del régimen se anota el nombre del autor con lápiz rojo: peligroso, incómodo, imprevisible. En otros, más pragmáticos, alguien sonríe con condescendencia. Un escritor así puede ser útil, siempre que sepa a quién tiene que temer, siempre que entienda dónde están las líneas que no se pueden cruzar. Tamilo siente que camina sobre un alambre. Por un lado, el éxito. Ya nadie puede negarle que ha abierto una grieta en la literatura española, una grieta por la que se cuela el olor verdadero de los campos, el sudor, la violencia, la desesperanza. Por otro lado, la amenaza silenciosa de un Estado que observa, que archiva, que apunta, que nunca olvida. Y sin embargo, esa amenaza no lo frena. Al contrario, lo excita. Si con un libro así ha conseguido poner nerviosos a los guardianes de la moral, ¿qué pasará si empuja todavía más fuerte? ¿Qué ocurrirá si, en lugar de un solo campesino condenado, retrata una ciudad entera, un enjambre humano en el Madrid gris de la posguerra, con sus pensiones baratas, sus cafés atestados, sus funcionarios, sus prostitutas, sus poetas fracasados? Mientras sueña con ese libro futuro, una colmena de vidas mínimas, de habitaciones baratas, de susurros a la escalera, Cela comprende que el tiempo corre en su contra. La maquinaria de la censura cada día es más sofisticada. Su fama crece, y con ella el recelo de quienes vigilan. Si quiere seguir escribiendo con libertad relativa, tendrá que moverse rápido, más rápido que los funcionarios que archivan su nombre, más rápido que sus competidores que se acomodan en los sillones oficiales, más rápido que esa nueva generación de escritores que empieza a murmurar que su tremendismo es excesivo, que hace falta otra literatura, otra forma de contar España, porque, aunque todavía él no lo sabe, ha comenzado una carrera larga y agotadora en dos frentes. Por un lado, contra un Estado que quiere domar su lengua. Por otro, contra un rival más difuso, pero igual de peligroso. La camada de escritores que, con otro estilo, con otras ideas, con otras simpatías políticas, aspiran a ocupar el trono de gran narrador en lengua española, que él está empezando a tocar con los dedos. De momento, lo único que tiene es un libro feroz, una reputación de tipo peligroso y la intuición de que la batalla verdadera, por la influencia, por el prestigio, por la posteridad, apenas acaba de comenzar. Y que cada página que escriba, a partir de ahora, será también un movimiento en esa partida,
una jugada en una guerra silenciosa que no se libra en el campo de batalla, sino en las estanterías, en los despachos ministeriales y, algún día, en despachos lejanos, fríos y llenos de libros, en una ciudad llamada Estocolmo. Cuando Cela empieza a tramar esa colmena de personajes, Madrid todavía es un animal herido que camina a trompicones. En los cafés huele a café aguado, a tabaco malo y a miedo. El frío se cuela por debajo de las puertas, las bombillas desnudas cuelgan del techo como interrogatorios permanentes, y en las pensiones se comparte cama y plato de lentejas. Él se sienta a escribir como quien entra en un quirófano clandestino. Sabe que lo que está a punto de abrir es el vientre de una ciudad entera. No quiere héroes ni grandes discursos. Quiere conversaciones a media voz, camas deshechas, desayunos pobres, miradas cansadas. Quiere el murmullo continuo de una humanidad aplastada, que sigue viviendo, deseando y trampeando a pesar de todo. La colmena nace así, a trozos, en cuartillas manchadas, entre 1945 y finales de los 40. Son escenas breves, fogonazos, un camarero resentido, una viuda que alquila habitaciones, una prostituta con tos, un estudiante que no encaja, un poeta que no publica, un chismoso profesional, un oficinista que fantasea con una vida que nunca tendrá. Todos se cruzan, se rozan, se ignoran. Son celdas de una colmena humana, ruidosa y triste. Cuando Cela pone el punto final, tiene la certeza íntima de haber escrito algo decisivo, peligroso. Un libro que no disimula la mugre de la posguerra, que no limpia los cristales antes de mirar. Y justo entonces llega el primer giro irónico de la historia. Para poder publicar el libro en un país sometido a la censura, tiene que enfrentarse a un engranaje que él mismo ha alimentado. Durante algunos años, para ganarse la vida, Camilo ha trabajado como lector para la propia censura franquista. Ha leído manuscritos de otros, ha señalado frases peligrosas, ha sentido bajo sus manos el poder incómodo de decidir qué se dice y qué se calla. Es un censor que escribe una novela que, inevitablemente, será censurada. El mordisco de la paradoja le queda marcado como una cicatriz. Presenta La colmena a los censores. El texto pasa de mesa en mesa, de despacho en despacho. Lo leen hombres con trajes grises y gafas severas. Lo subrayan con lápices rojos. Apuntan inmoral, escabroso, desmoralizador. Ven en sus páginas todo lo que el régimen intenta ocultar. Pobreza, sexo, frustración, pícaros, resignación sin esperanza. Y, sobre todo, ven algo que temen más que las escenas atrevidas. El retrato de una ciudad entera que no encaja en los carteles propagandísticos. El veredicto es frío, prohibida. Esa novela no puede ver la luz en España. Por un momento Cela siente la tentación de rendirse. Podría suavizar el texto, endulzar diálogos, borrar escenas enteras, añadir una moraleja tranquilizadora. Podría, en resumen, parecerse un poco más a sus competidores, esos escritores que ya empiezan a ser mimados por revistas oficiales y jurados dóciles, y que le miran como a un tipo talentoso pero condenado al escándalo. Uno de esos competidores, un novelista joven, elegante, de sonrisa fotogénica, al que la prensa describe como promesa limpia de nuestras letras, le lanza una pulla en una tertulia. Camilo, si tanta guerra te da la censura, quizá el problema es tucio, ¿no? Quizá tu España es más sucia de lo necesario. La frase llega a sus oídos como una bofetada. Detrás de la broma hay un mensaje claro. Yo también quiero ser el escritor de España, pero la España que yo cuento es presentable, exportable. La tuya, no. Ese hombre, que aparece de vez en cuando en la historia como una sombra, será durante décadas su rival simbólico. Más joven, más correcto, más amable con la oposición al régimen, más aceptable para los críticos extranjeros que quieren un escritor español sin tantas contradicciones. En los pasillos se murmura que algún día será el gran nombre español para los premios internacionales. Cela lo sabe. Lo siente como un reloj en la nuca. El tiempo para ocupar ese lugar se estrecha.
En lugar de claudicar, busca una salida lateral. Si España no acepta la colmena, la publicará fuera. El manuscrito viaja, como un fugitivo, y encuentra refugio en una ciudad lejana, al otro lado del océano. Allí el libro ve la luz por primera vez, sin el sello del censor español en la portada. A partir de ese momento, existe. Se lee, se comenta, escandaliza, emociona. Tarde o temprano, aunque sea a través de ediciones clandestinas, terminará colándose de vuelta en el país que lo parió. Cuando por fin la colmena empieza a circular con su nombre en la cubierta, Cela siente que algo ha cambiado. Ya no es solo el autor de un campesino asesino llamado Pascual Duarte, es el cronista de toda una ciudad, el entomólogo cruel y compasivo de una generación entera. Y con ese poder nuevo, viene también un nuevo tipo de vigilancia. El escritor que trabaja para el régimen, que cultiva contactos con ministros, que no rompe públicamente con la dictadura, se ha convertido paradójicamente en uno de sus más peligrosos retratistas. Sus enemigos le acusan de connivencia con el poder. Sus defensores subrayan la valentía de sus páginas. Sus competidores aprovechan cualquier ocasión para deslizar. Bueno, sí, Cela escribe muy bien, pero ya sabemos de qué lado ha estado siempre. La batalla por el relato de su propia figura ha comenzado, y el reloj sigue corriendo. En 1948, cansado del aire viciado de Madrid, Cela se lanza a la carretera con una libreta y una idea aparentemente sencilla: contar un viaje a pie por la Alcarria, una comarca castellana sin grandes monumentos, sin gestas épicas, sin héroes. Un lugar de pueblos pobres, caminos polvorientos, posadas sucias. El proyecto parece menor, casi un capricho. En realidad, es otra forma de poder, ser el que nombra el territorio, el que lo fija para siempre en la imaginación de los lectores. Camina, conversa con pastores, duerme en camas incómodas, come lo que haya. Anota todo, los insultos, las bromas verdes, los silencios, las desconfianzas hacia el forastero. De ese viaje nacerá Viaje a la Alcarria, un libro que mezcla el reportaje, el diario íntimo, la prosa poética y el chiste de taberna. Un libro que, sin aspavientos, va construyendo una imagen de España tan poderosa como sus novelas. Mientras muchos escritores se quedan en los cafés discutiendo teorías literarias, Cela se gana una autoridad distinta, la de haber pisado el barro, haber dormido en las casas que otros solo mencionan de oídas. Poco a poco el público empieza a verlo como algo más que un novelista. Es un explorador de la realidad española, un tipo que se mete donde otros no se atreven, que mira de frente y luego lo cuenta. Eso le da prestigio, y el prestigio, en una dictadura, es una moneda peligrosa. Abre puertas y al mismo tiempo despierta recelos. A mediados de los 50, Cela toma una decisión que será otro giro inesperado en su vida. Se marcha a Mallorca. Allí, en un barrio llamado Son Armadans, se compra una casa y empieza una nueva aventura. El mar está cerca, huele a sal, a humedad, a ropa tendida al sol. Pero lo que de verdad le interesa no son las postales turísticas, sino convertir ese rincón en una especie de centro de operaciones literario. En 1956, funda una revista, Papeles de Son Armadans. Sobre el papel, es solo una revista literaria más. En la práctica, se convierte en un espacio de libertad sorprendente para la época. En sus páginas se publican autores muy distintos, desde escritores instalados en el interior del país hasta poetas y narradores exiliados que huyeron tras la guerra. Allí caben textos incómodos, voces que el régimen hubiera preferido silenciar, homenajes a figuras mal vistas por la España oficial. El supuesto escritor del régimen se convierte en anfitrión de una revista donde conviven nombres de distintos bandos, ideologías y destinos. Es un gesto ambiguo, complejo. Algunos lo ven como una jugada inteligente para reforzar su poder cultural, otros como una maniobra de reconciliación, otros, simplemente, como el capricho de un hombre que disfruta manejando los hilos. Mientras dirige la revista, Cela se rodea de un pequeño ejército de jóvenes colaboradores, críticos, poetas, redactores. Muchos lo admiran, otros lo temen,
casi todos lo necesitan. Desde su casa de Sunarmadans, este hombre que empezó lanzando compases a los profesores, maneja ahora, casi sin darse cuenta, parcelas de poder. Decide quién publica, quién entra en el circuito, quién queda en la sombra. Su viejo rival, aquel escritor pulcro, cada vez más celebrado en círculos progresistas, que se vende en editoriales europeas como La conciencia moral de la España oprimida, observa con recelo. Puede que Cela no sea el símbolo perfecto de la resistencia, pero domina algo igualmente importante: las redes, las revistas, las editoriales. El mapa de la literatura en lengua española empieza a estar lleno de caminos que pasan, tarde o temprano, por su despacho. Y aún falta otro movimiento estratégico. En 1957, Camilo José Cela es elegido miembro de la Real Academia Española, para ocupar la silla marcada con la letra Q. De repente, aquel muchacho que había sido expulsado de colegios por indisciplinado y casi expulsado del país por sus libros, se sienta en la institución que decide cómo se escribe, se pronuncia y se corrige el idioma. El gamberro se vuelve guardián de la norma. El día de su discurso de ingreso, con traje oscuro y gesto solemne, habla de la obra literaria de un pintor sombrío, Solana, que retrató a la España fea, grotesca, deformada. No es casual. Al elegir ese tema, Cela parece decir: esta es la tradición a la que pertenezco, la que no embellece, la que no miente. La imagen es poderosa. Por un lado, la academia, con sus sillones de terciopelo, sus techos altos, sus lámparas de bronce, sus señores muy serios. Por otro, las páginas feroces de Pascual Duarte y La Colmena, llenas de campesinos violentos, prostitutas cansadas y clases medias mediocres. El choque entre ambos mundos da vértigo. Algunos académicos, en privado, torcen el gesto. Otros se felicitan. Han incorporado a la institución al escritor más famoso del momento, y con ello esperan domesticarlo un poco, atarlo, convertirlo en señor académico y no en saboteador. Cela acepta la invitación, pero no para volverse dócil, sino para ganar otra posición en el tablero. Ahora habla desde dentro de la fortaleza. Ya no es solo el provocador que agita el avispero desde la calle. Es también el señor de barba y medalla que puede mirar a ministros, embajadores y críticos literarios desde arriba, desde una tarima. En los años siguientes no se conforma con ese triunfo simbólico. Se lanza a una triple aventura: escribir, dirigir, editar. A mediados de los años 60, participa en la fundación de una editorial, Alfaguara, que empieza publicando sus propios libros y rápidamente se convierte en un sello importante en el mundo hispánico. Dirigir una editorial no es solo un negocio, es una forma de poder cultural en estado puro. Significa decidir qué se publica, qué se traduce, a qué autores nuevos se les da una oportunidad, qué voces se proyectan hacia América Latina y hacia Europa. Significa, en la práctica, influir en qué leerán miles de personas que nunca conocerá. Pero esa posición también lo coloca en el centro de una tormenta. Su rival, ya convertido en figura internacional, empieza a ganarse el cariño de premios y universidades, mientras críticos jóvenes señalan con el dedo a Cela. Es un gran escritor, sí, pero demasiado cómodo con el poder. Fijaos, académico, editor, amigo de ministros. ¿Es esa la figura que debe representar a nuestra literatura en el mundo? En los pasillos de universidades europeas y norteamericanas, la pregunta se repite con otros nombres propios. La partida se ha globalizado. El gran título que asoma en el horizonte, el que puede decidir, por décadas, quién encarna la literatura española a ojos del mundo, ya no se juega solo en Madrid o Barcelona, sino en jurados internacionales, en traducciones, en reseñas de periódicos prestigiosos. Cada nuevo libro es un movimiento en esa partida de ajedrez. Cela responde a las críticas no con discursos, sino con más páginas. Publica novelas, libros de viajes, relatos, memorias. Se reinventa, experimenta con tonos, con formas, con estructuras. A veces acierta y deslumbra, otras se estrella y enfurece a la crítica. Nunca se queda quieto. Mientras tanto, en su casa de Mallorca, la vida diaria tiene algo de fortaleza y de teatro.
Desfilan por allí jóvenes poetas nerviosos, críticos que necesitan favores, políticos que buscan foto, periodistas con preguntas incómodas. En ese vaivén, Cela se comporta como un señor feudal de las letras. Protege, castiga, apoya, humilla, a veces con una generosidad desbordante, a veces con una crueldad devastadora. Su salud no es perfecta. La antigua tuberculosis, la vida desordenada, el tabaco, el alcohol, van dejando marcas. Pero cada vez que el cuerpo le recuerda que hay un límite, aprieta el paso. El tiempo para consolidar un legado, para asegurarse ese lugar que compite directamente con el de su rival, se acorta. Una nueva generación latinoamericana, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, está explotando en el escenario mundial. El foco se mueve a otros acentos. Si Cela quiere seguir en primera línea, no basta con haber sido grande, tiene que seguir siéndolo. El reloj sigue corriendo y él lo sabe. No es solo el reloj biográfico, el de la edad y las enfermedades. Es un reloj simbólico, el tiempo histórico de un siglo XX que se agota, el tiempo que le queda a la dictadura, el tiempo que le queda a su generación antes de ser desplazada por otras voces. En medio de esa carrera, la figura que ve en el espejo se vuelve más compleja. Escritor genial y contradictorio, censor y censurado, hombre del régimen que publica a exiliados, académico solemne que escribe escenas escandalosas, editor poderoso que aún siente, en las madrugadas de insomnio, el miedo de aquel joven tuberculoso en el sanatorio. La partida está lejos de terminar. Falta todavía el gran giro político de España, la transición, los nuevos cargos, los premios mayores, los escándalos, las reconciliaciones. Falta sobre todo llegar a ese día concreto, en 1989, en el que un teléfono sonará, o no, para decidir si su nombre quedará grabado junto a los gigantes de la literatura universal, o si será su competidor, más afable, más presentable, más digerible para el mundo, quien se lleve el trofeo definitivo. Pero eso será más adelante. Por ahora, en la mitad de su vida, Camilo José Cela ha pasado de ser un enfermo en un pabellón de reposo a convertirse en uno de los hombres más influyentes de las letras en español. Temido, admirado, insultado, imitado. Un hombre que ha aprendido a usar el poder, el de las instituciones, el de las editoriales, el de las revistas, sin dejar de exponerse al fuego cruzado de la polémica. Un hombre que, a cada paso, siente que compite no solo contra otros escritores, sino contra un enemigo mucho más implacable: el olvido. Y el olvido, como la censura, como la enfermedad, no suele tener prisa, pero siempre llega. A finales de los 60, cuando muchos piensan que Cela ya lo ha dicho todo, él decide hacer algo que sus enemigos no esperan. No se repite, no se autocopia, no se convierte en el señor respetable que vive de sus viejos éxitos. Al contrario, se vuelve más raro, más experimental, más incómodo. Mientras su rival, cada vez más querido por los críticos extranjeros, cada vez más citado en congresos universitarios, consolida su imagen de escritor elegante y comprometido, Camilo se encierra en su despacho de Mallorca y empieza a escribir un libro que es como abrir una vieja herida en carne viva. El verano de 1936, el estallido de la Guerra Civil, esa fecha que lleva tatuada en la memoria. Nace San Camilo 1936. No es una novela cómoda. Es un río de palabras sin apenas puntos y aparte, una respiración entrecortada. Una España que se derrumba en cámara lenta. El narrador es un joven que se parece demasiado al Camilo de 20 años, y alrededor de él giran putas, estudiantes, falangistas, comunistas, curas, señoritos, todos empapados de miedo y deseo. Escribir ese libro es para Cela como meterse voluntariamente en un túnel donde saben que le esperan fantasmas, los de los muertos, los de sus propias decisiones políticas, los de los amigos que escogieron el otro bando. Podría haber pasado página, presentarse al mundo como un señor académico que no quiere remover el pasado, pero no, escoge el camino más arriesgado. El resultado es una obra excesiva, a ratos genial, a ratos agotadora,
que desconcierta tanto a la censura como a la crítica. Algunos la celebran como una pieza maestra del lenguaje, otros la detestan, no soportan esa prosa que apenas te deja respirar. Su rival, con su sonrisa educada, suelta la frase envenenada en una entrevista. Es una novela muy interesante, aunque quizá confunde intensidad con ruido. Esa frase llega a Mallorca como un balazo lejano. Cela hace como que no le importa, pero manda recortar el artículo y lo guarda en una carpeta donde acumula todas las veces que lo han comparado con el otro. Es un archivo de agravios, un recordatorio de que la batalla no está ganada, porque ahora el conflicto no es solo estético o político, es generacional. Mientras ellos dos, los grandes nombres españoles, se vigilan mutuamente, una ola latinoamericana arrasa el mundo. García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, llenan escaparates, ganan premios, fascinan a lectores europeos. La etiqueta literatura en español empieza a asociarse más a Macondo que a Madrid. De repente, el juego se amplía. Ya no basta con ser el mejor en tu país. Si quieres el premio mayor, el que decide quién entra en el Olimpo, tienes que destacar entre gigantes de todo el ámbito hispánico. Y cada año que pasa, cada Nobel que se entrega a otro, es un segundo menos en el reloj de Cela. Mientras tanto, la realidad fuera de los libros cruje. En los campus hay protestas, en las fábricas huelgas, en los periódicos brechas. El franquismo envejece mal. Cela, que ha sabido manejar sus relaciones con el régimen, siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Para muchos intelectuales jóvenes, él es sospechoso. Académico, senador por designación del rey durante la transición, hombre de trajes y comilonas, invitado habitual a actos oficiales. ¿Se ha pasado al lado del poder para siempre? Y, sin embargo, cuando se escriba la Constitución de 1978, allí estará su firma. Un escritor que empezó siendo censor y provocador se sienta ahora en un sillón del Senado. Levanta la mano, discute artículos. Es otro de sus giros inesperados, del muchacho expulsado de colegios al legislador que ayuda a escribir las reglas del juego democrático. En esos años, muchos le reprochan esa cercanía al poder político. Él responde, fiel a su estilo, con una mezcla de soberbia y sarcasmo. Yo solo soy un pobre escribidor que pasa por aquí, pero sabe que miente a medias. No es solo un escribidor, es un símbolo. Y los símbolos se juzgan con una dureza extra. Cada vez que aparece en una foto con un ministro, su rival gana un punto ante cierto público. Es el puro, el incorrupto, el que no se sienta con los poderosos. Cada vez que Cela defiende, con su brutal sinceridad, posiciones políticamente incorrectas, un nuevo crítico lo tacha de reaccionario en una columna. Por dentro, el conflicto se vuelve personal. No es solo quién escribe mejor, es quién representará lo español cuando el mundo mire hacia la península buscando un rostro para premiar. Frente a la imagen polida del otro, Cela opone una forma de trabajar que es casi una religión de la disciplina y la exageración. Se levanta temprano, se sienta en la mesa de trabajo como si fuera un obrero en una fábrica. Escribe a mano, corrige, vuelve a escribir. A veces dicta, paseando de un lado a otro de la habitación mientras el sonido de la máquina de escribir llena el aire. Un escritor, dice alguna vez, es alguien que, si puede no escribir, no es escritor. Para él, escribir no es una inspiración delicada, sino una pelea cuerpo a cuerpo con las palabras. Puede pasarse media hora buscando un insulto exacto, un insulto que suene como sonaban los de su infancia, los que oyó en los barracones, en los bares, en los vagones de tercera. O detenerse en cómo respira un personaje mientras sube unas escaleras cargando un cubo de agua. Esa obsesión por el detalle, por el lenguaje vivo, lo lleva a experimentar cada vez más. En Oficio de Tinieblas 5, por ejemplo, rompe la narración, juega con listas, enumeraciones, fragmentos casi poéticos. Se arriesga a aburrir a quien busca una novela normal, pero conquista a lectores que quieren sentir que el castellano puede hacer cosas nuevas, raras, incómodas. En las comidas, le gusta pavonearse contando anécdotas de su propia capacidad de provocar.
Hay historias escatológicas, bravuconadas, frases bordes dirigidas a periodistas. A ratos, parece disfrutar no solo de escribir, sino de interpretarse a sí mismo como el ogro de las letras españolas, el hombre al que no se le puede decir nada sin peligro de salir escaldado. Todo eso construye una máscara. Detrás, sin embargo, sigue estando el tipo que vio camas vacías en el sanatorio, muertos en la trinchera, campesinos devastados por la miseria. Un tipo al que aterra, aunque no lo diga, la idea de morirse y que su obra se reduzca a un par de títulos en una lista, mientras otros nombres son pronunciados cada año en Estocolmo. Cada otoño, cuando se acerca la temporada de quinielas del Nobel, Cela finge indiferencia. Se burla de los periodistas que le preguntan, dice que no le preocupan las medallas suecas. Pero en su despacho, encima de la mesa, empiezan a acumularse recortes de prensa donde los comentaristas especulan. ¿Será por fin el año del gran escritor español? Y casi siempre, junto a su nombre, aparece el de su competidor. La rivalidad se convierte en un hilo subterráneo que atraviesa su vida cotidiana. Si un gran premio internacional va para el otro, Cela hace un chiste cruel en privado y luego, cuando se queda solo, aprieta los dientes. Si una universidad extranjera organiza un congreso sobre la narrativa española contemporánea y el invitado de honor es su rival, manda a pedir el programa y subraya, con rabia fría, cada lugar donde no aparece su propio nombre. El tiempo no se detiene. Las canas se vuelven más densas, el cuerpo más pesado, las enfermedades más insistentes. Cada nuevo libro que escribe tiene una sombra detrás. ¿Será este el último? ¿Será este el que por fin incline la balanza en los despachos suecos? En 1983, publica Mazurka para dos muertos, una novela que muchos consideran su gran regreso a la forma más potente después de años de experimentos arriesgados. Vuelve a Galicia, a sus paisajes, a la memoria de la guerra civil, a las historias cruzadas de un pueblo donde la violencia y el humor negro van de la mano. La prosa es espesa, densa, llena de imágenes poderosas. Hay quien dice que es su novela más ambiciosa desde La Colmena. El libro gana el Premio Nacional de Literatura. Es un reconocimiento importante, pero más importante aún es el murmullo internacional que provoca. Se traduce, se reseña afuera, se menciona en las quinielas. De pronto, los comentaristas vuelven a escribir esa frase que parecía olvidada. Camilo José Cela, candidato serio al Premio Nobel. Su rival observa el movimiento con preocupación. Él también figura en las listas. Él también tiene defensores. Las comparaciones se vuelven más agresivas. El uno es un gran estilista, pero demasiado cercano al poder. El otro es un escritor correcto, pero sin la furia verbal de Cela. Los debates llenan suplementos culturales. A Cela todo eso dice que le resbala, pero no puede evitar leerlo todo, subrayarlo todo, guardarlo todo. Es como seguir, jugada a jugada, una partida de ajedrez en la que tu rey está en jaque permanente. A mediados de los 80, un periodista le pregunta en directo: «Don Camilo, ¿qué sentiría si el Nobel se lo dieran a su colega y no a usted?» Cela sonríe con esa mezcla de cordialidad y amenaza que domina también. «Le felicitaría, claro. Y luego, al llegar a casa, me bebería una botella entera. Pero no diré si de champán o de cianuro». El público ríe. Él también. Pero al volver a la habitación de hotel, la frase le rebota en la cabeza. Por primera vez, se plantea seriamente un escenario que siempre había apartando con un manotazo. Que el gran premio vaya al otro. Que el nombre de su rival quede grabado para siempre en las enciclopedias con la marca dorada del Nobel y el suyo no. Tiene más de 60 años. Su salud no es buena. Sabe que la Academia Sueca suele evitar premiar a ancianos muy mayores, por miedo a que no lleguen vivos a Estocolmo. Cada otoño que pasa sin que suene el teléfono es un año menos de margen. El límite ya no es metafórico, es biológico. Ese es el tiempo que lo persigue ahora. No el de la censura, no el de la guerra, no el de la pobreza, sino uno más frío. El de las arterias, el de los pulmones,
el de las estadísticas de esperanza de vida. España ya es un país oficialmente democrático, integrado en Europa con elecciones, debates televisivos, nuevos partidos, nuevas modas. Camilo José Cela es, a esas alturas, una institución con patas. Miembro de la RAE, Premio Cervantes desde 1987, figura omnipresente en los medios. El Premio Cervantes es, en cierto modo, el ensayo general del Nobel. Es el máximo reconocimiento de las letras en español. El día que se lo entregan, su rival aplaude desde la distancia, con una sonrisa que en las fotos parece cordial. Pero en las conversaciones privadas resuena la pregunta: si el Cervantes ha sido para Cela, ¿no será que el Nobel reservará la gloria para el otro, para equilibrar el marcador? En los meses siguientes, esa teoría se repite en tertulias, cafés, artículos. Algunos sueñan con una especie de repartición perfecta. Uno, el Cervantes; el otro, el Nobel. Cela lo oye y siente que le hierve la sangre. Esa repartición lo condenaría a ser para la historia el subcampeón del mundo. Grande, sí, pero no el más grande. Empieza entonces la que quizás sea la etapa más tensa de su vida. A ojos del público, es un señor mayor con fama de gruñón ingenioso, que dice barbaridades en televisión y escribe novelas difíciles. Por dentro, se está jugando la última apuesta. En octubre de 1989, se intensifican los rumores. Los corresponsales en Estocolmo cuentan que el nombre de Cela suena con fuerza. Otros citan, una vez más, al rival eterno. Nadie sabe nada seguro. La Academia Sueca guarda su secreto como si fuera un lanzamisiles. Y llegamos otra vez a esa escena con la que abríamos. Una casa en Madrid, un teléfono fijo beige, un hombre de 73 años sentado junto a un cenicero. Es 19 de octubre. Falta un minuto para la 1 de la tarde, la hora habitual en la que la Academia anuncia el premio. Sobre la mesa, los papeles se amontonan. Entre ellos, un recorte de periódico donde un articulista ha escrito, con esa ironía cruel que tanto le molesta: sea quien sea el ganador, ya sabemos quién es el perdedor, el otro español que se quedará sin Nobel. Cela mira la frase subrayada. En el margen, con su letra nerviosa, ha escrito una sola palabra: no. El reloj de pared parece masticar los segundos. Su mujer lo mira de reojo. Alguien ha dejado preparado un pequeño aparato de radio, por si hay que escuchar la retransmisión de la rueda de prensa en Estocolmo. 12:59. Entonces suena el teléfono. Ese timbrazo vulgar, metálico, corta el aire como un disparo. Durante una fracción de segundo, Cela piensa que puede ser cualquier cosa. Un periodista, un amigo que bromea, una equivocación. Pero descuelga. Del otro lado, una voz con acento extranjero pronuncia sus nombres con un cuidado solemne. Le anuncian que la Academia Sueca ha decidido conceder el Premio Nobel de Literatura a Camilo José Cela por su rica e intensa prosa, que con refrenada compasión configura una visión provocadora del desamparo del hombre. Durante unos instantes no responde, no porque no entienda, sino porque todas las piezas de la partida que ha jugado durante décadas se alinean en su cabeza. El sanatorio, las trincheras, Pascual Duarte, la colmena prohibida, las broncas con censores, la revista de Son Armadans, las mesas de la Academia, los recortes sobre su rival. Ha ganado. No al otro, no solo a él, sino al tiempo, a la enfermedad, a la censura, al miedo al olvido. El límite de edad que lo angustiaba se ha roto a su favor. A los 73 años, entra en el club más reducido e inaccesible de la literatura. Cuando por fin cuelga, la casa estalla. Abrazos, gritos, risas, flashes de cámaras que empiezan a llegar, periodistas que suben las escaleras casi corriendo. Le ponen un teléfono en la mano, otro. Le piden una frase. Cela, fiel a su estilo, mezcla solemnidad y broma. Dice que se siente muy honrado, que es un premio para toda la literatura en español, que ahora le tocará trabajar más para no defraudar. Y suelta alguna salida de tono que hace reír a medio país. En otro lugar, su competidor lee la noticia. Sonríe,
declara a los medios que es un premio merecido, que Cela es un gran escritor. Pero sabe, y Cela lo sabe también, que ese día la balanza simbólica se ha inclinado de forma irreversible. En las enciclopedias, en los manuales escolares, en las listas de grandes autores del siglo XX, el nombre subrayado con marcador fluorescente será el de Camilo José Cela. Esa noche, cuando la casa por fin se vacía y los periodistas se marchan, el escritor se queda a solas con el silencio. Sobre la mesa, entre copas a medio beber, hay una hoja de papel en blanco. La mira como quien mira un precipicio y murmura algo que solo oye él. Ahora empieza lo difícil. Porque el Nobel es coronación, sí, pero también condena. A partir de ese día, cada línea que escriba será juzgada como indigna o digna de un Nobel. El margen para el error se estrecha. Y además, llega una nueva clase de enemigo: el resentimiento ajeno, el escrutinio moral, las ganas de destronar al rey. Ha ganado la guerra externa, falta ahora librar la interna. ¿Qué hacer con esa corona pesada? ¿Cómo sobrevivir al propio mito? ¿Cómo seguir siendo escritor cuando ya lo has ganado todo? El Nobel no trae silencio, trae ruido, mucho ruido. La mañana después del anuncio, el teléfono de la casa de Cela suena tanto que parece una alarma de incendio permanente. Llaman de periódicos, de radios, de televisiones, de universidades, de editoriales lejanas que de pronto descubren que necesitan urgentemente tenerlo en su catálogo. Durante décadas, Camilo José Cela había soñado con ese reconocimiento como con una estrella lejana. Ahora la estrella le ha caído encima y quema. En cuestión de días, su vida cambia de escala. Donde antes había invitaciones educadas, ahora hay exigencias. Conferencias en universidades extranjeras, giras de promoción, doctorados honoris causa, banquetes, homenajes, fotos. El hombre que contaba historias de pensiones oscuras y campesinos violentos se ve obligado a llevar frac, a practicar discursos delante del espejo, a aprender a caminar por alfombras rojas sin tropezar. Y luego llega a Estocolmo. Imagina la escena: la nieve cayendo fuera, la ciudad iluminada como un adorno de cristal, los trajes de gala, las joyas, los flashes. Cela sentado en la mesa de honor, con una medalla nueva en el pecho, escucha a un rey de Suecia pronunciar su nombre con acento rarísimo. Hay cámaras de televisión, traductores, sonrisas impecables. Por un momento, mientras la orquesta toca y los camareros desfilan con platos perfectos, siente una punzada de nostalgia salvaje. ¿Qué pensarían de todo esto Pascual Duarte, las putas de la Colmena, los campesinos de la Alcarria? ¿Qué harían en un salón como este? En una de las fotos oficiales, se distingue algo que casi nadie nota. En la mano que no se ve, apretando los dedos, Cela lleva un papelito doblado, una nota que escribió en la habitación del hotel antes de bajar. Recuerda, has venido aquí por las palabras, no por las corbatas. Es una advertencia dirigida a sí mismo, porque sabe que el mayor riesgo del Nobel no es la envidia ajena, ni la responsabilidad, ni siquiera la presión de la crítica. El verdadero riesgo es creérselo. Empezar a pensar que ya no hace falta luchar, que ya no hay nada que demostrar. Y él, que toda la vida ha escrito con un perro rabioso llamado tiempo mordiéndole los talones, no puede permitirse ese lujo. Su rival, ese escritor pulcro que durante años pareció estar compitiendo con él por el favor de los jurados internacionales, lo ve por televisión. Hace declaraciones correctas, habla de justicia, de alegría por las letras españolas. Pero dentro de él hay un hueco amargo, esa sensación helada de haber perdido una carrera sin revancha. Cela, en cambio, descubre en Estocolmo un nuevo tipo de miedo, el de la altura. Porque una vez que te han subido al podio más alto, lo único que puede pasar es que resbales. De vuelta en España, el Nobel funciona como una bomba de relojería mediática. Cualquier cosa que haga, cualquier cosa que diga, cualquier línea que escriba, adquiere un eco desproporcionado. Si se ríe de algo, es el Nobel riéndose.
Si insulta a alguien, es el Nobel insultando. Si escribe una novela menor, es el Nobel decepcionando. Los programas de televisión se lo rifan. Lo invitan a tertulias, a entrevistas, a homenajes retransmitidos en directo. Y él, que nunca ha sido tímido, que disfruta del choque, del escándalo, del chiste grueso, se deja querer. Aparece en platós, cuenta anécdotas escatológicas, suelta frases brutales que dejan al presentador con la boca abierta. Parte del público se desternilla de risa, otra parte se indigna. Poco a poco, su figura pública empieza a transformarse, de gran novelista feroz a ogro divertido de la tele, a señor mal hablado que lo mismo te cita a Góngora que te hace una broma de baño. Es un personaje perfecto para un país que sale de la solemnidad franquista y se lanza a los excesos de la televisión de los 90. Pero también es una trampa. Cada nueva salida de tono alimenta titulares. El Nobel que habla de pedos en prime time. El Nobel que insulta a un periodista en directo. Sus enemigos aprovechan. Ya no es un escritor, dicen con desprecio. Es un showman. Detrás del espectáculo, sin embargo, sigue habiendo un hombre que se sienta cada mañana frente a la mesa de trabajo. El cuerpo le duele más que antes, necesita pastillas, revisiones, controles médicos, pero sigue escribiendo. A veces lo hace con rabia, como si quisiera demostrarle a todos que no ha perdido el filo. Otras veces lo hace con un cansancio que se le cuela en la prosa, como una sombra. Publica nuevas novelas, libros de memorias, textos híbridos. Cristo versus Arizona, por ejemplo, es un experimento feroz. Una novela casi sin puntos, densa, áspera, que narra una masacre del lejano oeste con la misma furia con que describió la España rural. Algunos críticos la consideran una locura genial, otros un capricho ilegible de escritor consagrado que ya no acepta filtros. Las reseñas se polarizan. Los jóvenes escritores lo miran con respeto distante, a veces con odio, a veces con gratitud. Hay quien siente que les ha abierto el camino. Si él pudo escribir con esa violencia, ellos también pueden romper moldes. Otros, en cambio, ven en él un dinosaurio machista, un símbolo incómodo de una España que quieren dejar atrás. En las universidades, los estudiantes leen La Colmena y Pascual Duarte, pero discuten también sus declaraciones públicas, su relación con el franquismo, sus insultos, sus bromas crueles. La pregunta ya no es solo ¿es un gran escritor?, sino ¿qué hacemos con su figura? Cela, que siempre ha preferido pelear antes que justificarse, responde como sabe, con más provocaciones. En entrevistas, se permite frases que hoy sonarían directamente suicidas. Habla de sus gustos, de su visión de las mujeres, de la política, con una brutalidad que no cabe en el discurso correcto de fin de siglo. Para algunos, es refrescante. Para otros, repugnante. Y mientras tanto, el reloj biológico sigue avanzando. Los médicos se vuelven personajes secundarios recurrentes en su vida. Hay visitas al cardiólogo, informes de pulmones cansados, recomendaciones de dieta que él cumple a medias, análisis que muestran lo que ya se ve a simple vista. El cuerpo de Cela está pagando décadas de excesos, noches largas, tabaco, alcohol, tensiones. Cada informe médico es una especie de recordatorio cruel. Has ganado todos los premios, sí, pero la enfermedad no da entrevistas. Aún así, no reduce el ritmo tanto como le aconsejan. Es como si siguiera sintiendo el mismo límite que lo acompañó desde el sanatorio de juventud, pero ahora multiplicado. El tiempo que le queda para escribir algo más. Algo que cierre el círculo, que ponga un punto exclamativo al final de su obra. En esos años finales, se obsesiona con su legado de manera casi quirúrgica. Negocia con instituciones, habla de fundaciones, de archivos, de bibliotecas que llevarán su nombre. Quiere que sus manuscritos estén a salvo, que sus cuartillas llenas de tachones no se dispersen, que su rastro físico quede concentrado en algún lugar donde, imagina, estudiantes y curiosos puedan ver cómo se pelea con la lengua. También sigue participando en las sesiones de la Real Academia, discutir el significado de una palabra, decidir si un término cabe en el diccionario o no. Para él no es una cuestión de trámite, es poder puro.
el poder de fijar la forma en que hablará el futuro. Para alguien que ha hecho de la lengua su arma, no hay juego más serio. En más de una ocasión soltará la frase: el español no es mío, pero yo he contribuido a que tenga más mala leche. Y no es mentira. Mientras la salud se desgasta, llega otro enemigo menos visible: la erosión de la memoria colectiva. La España de finales de los 90 y principios de los 2000 ya no es la misma que le vio publicar Pascual Duarte. Hay otra generación pegada a los videojuegos, a Internet, a un tipo de entretenimiento más rápido. Las guerras literarias que marcaron su juventud no significan nada para muchos de esos nuevos lectores. Su viejo rival ha ido perdiendo presencia, desdibujado entre otros nombres, otras modas. Lo que en su momento fue una carrera cuerpo a cuerpo por el Nobel, ahora parece una foto antigua en blanco y negro, olvidada en el fondo de un cajón. La gloria de uno y la frustración del otro se han convertido en pequeños capítulos de manual. Pero para Cela, que vivió esa rivalidad como un latido constante, el fantasma del competidor no desaparece del todo. A veces, cuando hojea un periódico y ve una entrevista dedicada a algún joven autor que el crítico de turno proclama como el nuevo gran narrador español, sonríe con una mueca ácida. Ya verás, chaval, lo que pesa la palabra gran cuando te la cuelgan al cuello. En el fondo, entiende mejor que nadie que la lucha ya no es contra aquel escritor con el que lo comparaban en los 70, sino contra algo más grande y más frío: la capacidad del tiempo para borrar nombres. A la larga, casi todos los rivales acaban siendo compañeros de anaquel en una biblioteca silenciosa. La pregunta que lo sigue persiguiendo es otra: cuando pasen las décadas, ¿seguirán abriendo mis libros o solo desempolvarán mi nombre para los exámenes? Los últimos años de su vida son una mezcla de homenajes y tormentas. Por un lado, recibe honores, medallas, doctorados. Su nombre se da a bibliotecas, calles, instituciones. Hay documentales sobre su obra, congresos que analizan su estilo, estudios que lo sitúan en la estirpe de los grandes narradores europeos del siglo XX. Por otro, algunos episodios oscuros y declaraciones desafortunadas le van construyendo una reputación tóxica en ciertos círculos. Se le acusa de prepotente, de cruel, de reírse del débil, de haber sido demasiado cercano al franquismo, de no haberse arrepentido, de disfrutar del escándalo. Se abre una grieta incómoda entre la valoración de su obra y la de su persona. Hay quien insiste en separarlas. Una cosa es el escritor, otra el hombre. Otros responden con dureza: no, todo forma parte del mismo paquete. Ese debate, que aún hoy sigue vivo, empieza ya en vida del propio Cela. Él lo sabe, lo oye, lo lee y reacciona siendo él mismo. Es decir, sin pedir perdón, sin suavizarse, sin corregirse. Si hay que caer, caerá de pie, gruñendo. En las entrevistas finales se le nota más lento, más cansado, pero el filo de su lengua sigue ahí. Hay días en que parece disfrutar de su papel de viejo cabrón incorregible. Otros días, cuando las cámaras se van, cuando se queda solo con sus papeles, la sombra de la fragilidad se le nota en los ojos. En alguna ocasión, alguien le pregunta: ¿tiene miedo a la muerte? Y él responde con esa mezcla suya de chiste y verdad: no, pero tampoco tengo ninguna prisa por comprobar si es tan aburrida como la pintan. La realidad, sin embargo, no entiende de bromas. El cuerpo se va rindiendo palmo a palmo. Hospital. Luz blanca, demasiado blanca. Tuberías que gotean detrás de las paredes. El pitido rítmico de máquinas que vigilan constantes, como metrónomos sin imaginación. El olor inconfundible de desinfectante. Es principios de 2002. Camilo José Cela entra y sale de los hospitales con más frecuencia. Hay diagnósticos, palabras técnicas, siglas. Su familia, acostumbrada a su aspecto de toro viejo, empieza a ver de pronto la fragilidad que siempre estuvo debajo. En la cama, el escritor mira al techo. No hay teléfono sueco que vaya a sonar esta vez, ni jurados, ni competidores invisibles. Lo que hay es un cuerpo cansado y una cabeza llena de escenas. Recuerda la cama del sanatorio donde casi se muere de tuberculosis, la cama del hospital de campaña donde lo cosieron tras la granada,
Las camas de pensiones miserables que describió en La Colmena, las camas donde escribió, leyó, amó, durmió. Piensa quizá en Pascual Duarte esperando la ejecución. Piensa en la anciana de la pensión madrileña que alquilaba habitaciones a 200 pesetas. Piensa en la voz del rey de Suecia citando su nombre. Piensa en la rabia adolescente del compás lanzado contra el profesor. Todo eso está ahí, mezclado, desordenado, como páginas arrancadas de distintos libros amontonadas en la mesilla de noche. Un médico revisa el historial, carraspea, habla de complicaciones, de pronóstico reservado. Para la familia, esas palabras suenan a eufemismo. Para él, suenan a reloj. El último. El 17 de enero de 2002, en un hospital de Madrid, el corazón de Camilo José Cela se detiene. El hombre que llenó miles de páginas con vidas que se rompen de golpe muere, como tantos de sus personajes, rodeado de tubos y silencio. No hay dramatismo literario. No hay frase final brillante registrada por testigos. Solo un cuerpo que dice basta y un registro que anota fecha y hora. El resto lo pondrán los otros. España reacciona como reacciona ante sus muertos ilustres, con una mezcla de solemnidad, rutina y espectáculo. Se organizan funerales de Estado. Pasan políticos de todos los colores, académicos con gesto compungido, escritores que se preguntan qué decir delante de las cámaras. Algunos hablan del último gran clásico vivo, otros del maestro de la prosa española contemporánea. Hay coronas, banderas, salvas. En la televisión reciclan imágenes. Cela joven, Cela en la Alcarria, Cela en Estocolmo, Cela insultando a un periodista, Cela recibiendo el Cervantes. Es un montaje acelerado de una vida que duró 85 años comprimida en un par de minutos. Su viejo rival, envejecido también, hace una declaración breve. Con la muerte de Camilo desaparece una parte de la literatura que nos hizo ver la España que no queríamos ver. Y es verdad, aunque llegue tarde. Luego viene lo inevitable, el reparto de la memoria. Los estudiosos se lanzan a organizar congresos, reediciones, ediciones críticas. Se reabren viejas polémicas. ¿Fue Cela un escritor del régimen? ¿Lo redime su obra? ¿Se puede admirar La Colmena y aborrecer sus declaraciones machistas? En las aulas, los profesores tienen que explicarle a chavales nacidos después de la muerte de Franco quién fue ese hombre al que le dieron el Nobel. Les hablan de Pascual Duarte, de la matanza de perros, de la madre asesinada. Les hablan de la posguerra, de los cafés sórdidos, de los diálogos cortantes, de las censuras, de los exilios. Les cuentan que antes de que la televisión lo convirtiera en un personaje, gracioso para unos, insoportable para otros, fue un joven enfermo que decidió que si sobrevivía, escribiría sin mentiras. Les cuentan que sin él, la literatura en castellano sería otra cosa, quizá más correcta, quizá más cómoda, pero menos brutalmente viva. Unos alumnos se enganchan desde la primera página, otros se aburren, otros se escandalizan. Es el destino de los clásicos. No son estatuas inmóviles, son campos de batalla donde cada generación entra, pelea y sale con su propia conclusión. ¿Y el legado? ¿Qué queda de verdad más allá de medallas, calles con su nombre y colecciones de obras completas? Queda ante todo una forma distinta de mirar a los que no suelen salir en las fotos oficiales. Pascual Duarte no es un héroe, es un hombre al que el mundo le ha pegado tanto que solo ha aprendido a devolver golpes. La gente de La Colmena no participa en grandes gestas, sobrevive en habitaciones húmedas, en cafés ruidosos, en camas compartidas, con sueños pequeños y derrotas silenciosas. Antes de Cela, muchos de esos personajes podían aparecer en la literatura, sí, pero como caricaturas, como secundarios, como comparsas. Él los pone en el centro, y al hacerlo, obliga al lector a mirarlos sin filtros. Les da una dignidad rara, la dignidad de ser mostrados sin adornos. Era también una cierta ferocidad del idioma. Sus frases pueden ser largas o cortas, barrocas o secas, pero siempre parecen escritas con el oído pegado al suelo,
recogiendo expresiones, palabrotas, refranes, giros locales. Amplió la capacidad del castellano para decir lo feo sin pudor, lo burdo sin complejos, lo tierno sin cursilería. Y queda, por supuesto, la contradicción. La incomodidad de tener que explicar que un gran escritor puede ser, a la vez, un tipo con ideas discutibles, con comportamientos reprobables. Que la literatura no es un concurso de santidad. Que leer a Cela no obliga a imitarlo ni a absolverlo. Pero quizás su mayor herencia es otra, más silenciosa. El recordatorio de que escribir de verdad, con riesgo, con rabia, con amor sucio por las palabras, tiene un precio. Él lo pagó a su manera, con enemigos, con escándalos, con malos entendidos, con enfermedades, con insomnio, con la persecución obsesiva de un premio sueco que, durante años, parecía escapársele entre los dedos. Cuando volvemos mentalmente a aquel 19 de octubre de 1989, al teléfono beige a punto de sonar, ya no vemos solo a un hombre esperando un galardón. Vemos a un niño expulsado de colegios, a un tuberculoso en un pabellón helado, a un soldado herido por una granada, a un oficinista que escribe de noche, a un censor que firma informes mientras su propia novela es prohibida, a un académico con traje que esconde un cuchillo verbal en cada frase, a un viejo cansado que sigue corrigiendo adjetivos en la cama del hospital. El rival que le perseguía durante décadas, ese escritor más correcto, más amable, más cómodo de enseñar en universidades extranjeras, se va difuminando con los años. El enemigo que queda en pie hasta el final, el único que realmente importaba, era otro: el tiempo. Y contra ese, Camilo José Cela hizo lo único que sabía hacer: llenarlo de palabras.